Vamos a la palabra, queridos y amados hermanos. Vamos al libro de Nehemías. Ya saben que estamos estudiando el libro de Nehemías y que hay una palabra que Dios nos ha dado este año y es: levantémonos y edifiquemos. Que el libro de Nehemías se convierte en un libro de inspiración para nuestras vidas, un libro que nos inspira para llevar a feliz término, cumplir esta asignación del cielo para este ministerio de levantarnos y edificar. Vamos a estar leyendo desde los versículos 15 al 19 del capítulo 6 de Nehemías, y luego vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 7. Seguimos de largo hasta el versículo 4 del capítulo 7. Cuando lo tenga me dices amén. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y de Johanán su hijo, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Ore conmigo. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oh, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos inspira. Tu palabra produce fe, Dios. Tus palabras nos conecta a tus propósitos eternos, Señor amado. Y yo declaro que en esta noche igualmente hay libertad para predicar tu palabra y para escucharla. Hay libertad que produce tu palabra, Señor amado, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso yo te pido que me unjas con tu Santo Espíritu en esta noche, Señor, para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo sea, Señor amado, edificado, Dios, por tu sabiduría y por tu poderosa mano, por el poder y la acción de tu Espíritu Santo. Y nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y te damos muchas gracias, Dios eterno. Quiero decirles que nuestro Dios es un Dios muy grande. ¿Cuánto lo saben? Es un Dios increíble. Es un Dios que se especializa en imposibles. Es un Dios que muchas veces decimos que es poderoso, pero en realidad Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Es un Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra, pero allí sentado sobre el círculo de la tierra mira hacia abajo. Es un Dios que está arriba y que nadie lo puede colocar abajo, sencillamente porque nadie lo ha colocado arriba. Es un Dios que me dice las Sagradas Escrituras que es el creador de todas las cosas, que en Él fueron hechas todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos, y ese es el Dios cuyas manos poderosas fueron las que edificaron las murallas de Jerusalén, y cuyas manos poderosas son las que quieren y están edificando nuestras vidas. Por eso he titulado este mensaje: edificados por la mano de Dios. Y es que muchas veces suceden cosas en nuestras vidas
tan terribles y cosas que nadie pudiese pensar o creer que de ahí no nos levantaríamos de esa ruina, pero precisamente Dios permite aquellas situaciones adversas, aquellas situaciones difíciles, y luego invade nuestro tiempo y nuestro espacio para restaurarnos y para edificarnos, para que a nadie le quede la menor duda que ha sido por su mano poderosa que Él nos ha levantado y nos ha edificado. Quiero decirles que este Dios habita en la eternidad, pero opera en el tiempo. Sí, Él habita en la eternidad, pero Él opera en el tiempo, y ese mismo Dios que habita en la eternidad fue el mismo que operó en el tiempo de Israel en los días de Nehemías, y que pudo llevar a cabo tan magna obra que ameritaba quizás muchos meses y quizás hasta años, pero como estaban con la mano poderosa de Dios, pues pudieron hacer esta magna obra de arquitectura en 52 días, porque no eran las manos de Nehemías, no eran las manos de su equipo de trabajo, eran las manos del Dios Todopoderoso. Ay, edificados por las manos de Dios. Y quiero decirle que en el ambiente en el que se movió Nehemías fue un ambiente de mucha adversidad. Fue una edificación que, como dice Daniel 9:25, se logró realizar en tiempos angustiosos. ¿Y qué tiempos angustiosos? Fueron días en los que Nehemías experimentó que estuvo rodeado él y su equipo de trabajo, y el pueblo de Israel estuvieron rodeados, y escuche bien, al norte estaban rodeados por Sanbalat, y los samaritanos al sur estaban rodeados por los árabes. Tobías con los amonitas estaban al este, y los hombres de Asdod al occidente. Mire cuál fue el contexto y la situación terrible en la cual Nehemías, su equipo de trabajo y los de Jerusalén pudieron edificar esta torre, y lo pudieron hacer en medio de aquella adversidad, en medio de amenazas, en medio de intimidación, en medio de rumores, en medio de todo aquello que se craneó Tobías para impedir el cumplimiento de la obra de Dios y de la palabra de Dios. Fue en medio de aquella circunstancia, fue en medio de aquel dilema, que la mano de Dios prevaleció para que se llevara a cabo la edificación de la muralla de Jerusalén. Así que, a pesar de los engaños, de la calumnia y de las amenazas de Tobías, ese fue. Pero yo quiero decirle algo bien importante que hay que rescatar en esta introducción. Y es que cuando estamos seguros de que nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, esto nos convierte en personas invencibles. Es que el problema es que nosotros estemos seguros que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando usted sabe de que usted está en el centro de la voluntad de Dios, usted se convierte en una persona invencible, porque usted no lo está haciendo por capricho suyo, usted lo está haciendo porque usted entiende y conoce que fue Dios quien te envió a edificar. Y yo quiero decirle que si Dios nos ha dado esta palabra profética, si Dios nos ha dado esta tremenda palabra y estamos en la voluntad de Dios, aunque se levante infierno, aunque se levanten los Tobías y los Sanbalat, aunque se levanten los Asdod, aunque se levanten los demonios, tiene cumplimiento, porque es por la mano poderosa de Dios. Ay. Así que mi primer punto en el versículo 15 que leímos hoy, para comenzar, es que las amenazas destinadas a debilitarnos nos fortalecen. Yo lo voy a repetir porque solamente una persona lo escuchó. Las amenazas encaminadas a debilitarnos, lo que producen es que nos fortalecen más. Y es que históricamente el pueblo de Dios, y es que históricamente la iglesia de Jesucristo sacó su casta y manifestó su potencial y manifestó la naturaleza que Dios colocó dentro de ella en medio de la opresión y en medio de la persecución. Es decir, usted no va a saber cuán poderoso es la presencia de Dios en usted hasta que usted no atraviese por momentos de opresión, depresión y de persecución. Por eso es que la Biblia nos narra que cuando Israel estaba en Egipto, dice que entre más los oprimían, más se hacían más poderosos los israelitas y más se multiplicaban. Por eso es que la Biblia declara en el libro de Hechos que cuando ellos eran perseguidos por el Imperio Romano y por los locos fariseos y escribas de aquel momento religioso, entonces la iglesia iba por todas partes anunciando el Evangelio, y con gran poder y por la mano de Dios, Dios confirmaba su palabra con señales y prodigios.
Ay, es que nosotros no vamos a saber cuán grande es nuestro Dios hasta que estemos en situaciones de intensa presión. Es entonces cuando usted va a conocer y entender Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que yo quiero decirte que en medio de aquellas circunstancias adversas, las intimidaciones y las amenazas, lo que produjeron en la vida de Nehemías y de su equipo de trabajo fue acelerar el trabajo en forma más enérgica. Es que en vez de coartar y de abortar la edificación de la muralla, lo que produjo las intimidaciones y las amenazas de Tobías y de su grupo, que él logró infiltrar, lo que produjo fue una mayor y enérgica fortaleza para llevar a cabo la magna obra de la edificación de las murallas de Jerusalén en 52 días. Entonces, lo que quiero decirte, lo que muchas veces el diablo ha encaminado para destruirte, pues Dios lo va a encaminar para edificar. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Lo segundo que quiero rescatar en esta noche está en el versículo 16. Este versículo se ha convertido desde que lo estudié en uno de mis versículos favoritos. Dice que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, cuando oyeron qué cosa, cuando oyeron que el muro fue terminado en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Dice que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Otra versión dice que se sintieron avergonzados ante sus propios ojos y conocieron que por nuestro Dios, es decir, por la mano de Dios, había sido hecha esta obra. Y mi segundo punto dice que mientras el enemigo destruye, Dios construye. Esta es una verdad poderosa. Y esta es una verdad que a mí me saca un aleluya, un gloria a Dios. Porque como dice Juan 10:10, dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que mi Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y estos son los versículos que todo hombre fiel de Dios desea escuchar. Este es el versículo de la garantía de la victoria y de la vindicación de Dios en la vida de los siervos fieles de Dios que caminan en el centro de la voluntad de Él. Y que Dios le dice, es por mi mano poderosa. Si yo estoy por ti, ¿quién contra ti? Porque el que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mientras Satanás destruye, Dios construye. ¿Y cuántos de nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Y dígame si yo tengo autoridad para predicar esto. Venimos con vida destruida, con matrimonio destruido, con economía destruida, pero en medio de aquel dilema, Dios saca su mano poderosa y nos edifica y construye nuevas vidas. Tiene el poder de tomar en sus manos poderosas los pedazos de la historia de nuestras vidas y hacer con aquellos pedazos un trofeo de su gracia. Es que yo creo que al pueblo de Israel y a los de Jerusalén no les quedó la menor duda de que era por la gracia de Dios, que si ellos habían logrado levantarse de en medio de la ruina de aquellas murallas, de en medio de las ruinas de sus vidas, de en medio de aquel dilema y de aquel contexto a los israelitas, no les quedó la menor duda de que fue por la mano poderosa de Dios, de que fue por su gracia que ellos pudieron edificar las murallas y tener un nuevo comienzo para sus vidas. Ay, por eso usted dirá, ay, ¿qué nos puede enseñar Nehemías de construcción? Yo no soy constructor, yo no soy maestro de obra. Pero Dios es un arquitecto. Y Dios está edificando tu vida. Y Dios tiene diseños del cielo para tu vida. Dios tenía diseños para la nación de Israel. Dios tiene diseños para tu matrimonio. Dios tiene diseños del cielo para tu economía. Dios tiene diseños del cielo para tu ministerio. Él edifica tu vida. Mientras Satanás quiso destruirte, pues Dios vino delante de ti y dijo, yo te voy a edificar, yo te voy a construir tu vida. Lo voy a tomar de los pedazos. Así hayan ruinas, así hayan montones de ruinas, pues yo tengo el poder de edificar tu vida, de construir tu vida nuevamente. Escuche, Dios se manifestó en la nación de Israel en medio de su impotencia. Imagínese llegar como llegó Nehemías